electrónico, presidente. Muy buenas noches y les damos la más cordial de las bienvenidas a la 27ª edición del Café Científico, instrumento de difusión de ciencia establecido por la Academia de Ciencias de Bolivia Departamental Santa Cruz, con el objetivo de entablar un diálogo entre científicos e intelectuales con miembros de la comunidad sobre temas críticos para el desarrollo de Santa Cruz y de Bolivia, mediante un intercambio de preguntas, consultas, opiniones y aclaraciones en un marco informal y ameno. En esta 27ª edición tenemos como protagonistas al Magíster Scientorum Juan Fernando Subirán Osuna, quien tiene una licenciatura en Ingeniería Comercial por la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, diplomados en Gestión y Tecnología del Gas Natural y en Educación Superior, maestría en Ingeniería Financiera y es candidato a doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y candidato a doctor en Economía y Finanzas por la Universidad Privada de Bolivia. El magíster Subirana cuenta con más de 20 años de experiencia en política y estrategia financiera, estadística y marketing. Continúa apoyando las aplicaciones de la ingeniería y política financiera muy activamente, en particular en la educación superior, tanto a nivel de pregrado como posgrado, en la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y la Universidad Privada de Bolivia y en diversidad de empresas, entre ellas YPF Andina y Repsol YPF Argentina. Su trabajo incluye gestión y planificación en empresas industriales y de servicios. Ha publicado una decena de artículos científicos, publicaciones en revistas nacionales e internacionales y ha asistido a numerosas conferencias y reuniones en temas de finanzas. Es miembro del Consejo de Investigaciones Científicas y Culturales de la Academia de Ciencias de Bolivia, Departamental Santa Cruz, y ha sido objeto de diversas distinciones otorgadas por entidades varias, entre las que podemos mencionar la UPSA, la Asociación Juventud Empresa, la CAN, YPF Argentina y la IOCA. De esta manera damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro disertante distinguido. Le cedemos la palabra y la pantalla para poder iniciar con la presentación de su conferencia. Adelante, estimado Juan Fernando. Muchísimas gracias por la presentación, por la invitación y por la oportunidad de poder compartir con académicos de todas partes de Bolivia. Al final del día creo que este tipo de espacios, como bien lo mencionan, termina siendo un punto de encuentro de varias opiniones, de varios momentos de discusión y espero realmente que podamos abrir un diálogo constructivo, discutir oportunidades, soluciones y por qué no también empezar a generar esa masa crítica de, llamémoslo así, de referencia, de coordinación. ¿Por qué no pensar también en equipos de trabajo desde la academia para motivar también a, en esta época tan compleja que es la política, también abrir espacios vinculados u orientados hacia ese tipo de temáticas? El tema que me invitaron a poder conversar hoy realmente me pareció apasionante. Lo plantearon desde la visión de la economía y la energía en Bolivia, si son realmente dos crisis. Evidentemente la respuesta es no. Ambas son caras de la misma moneda, pero me gustaría explicarlo con un poco de data para que vamos un poco cayendo en cuenta sobre la importancia que tiene el sector energético, el desarrollo y la sostenibilidad del mismo sobre la implicancia a nivel económico de todo lo que corresponde al país en una situación en la que estamos ya prácticamente viviendo en vilo desde febrero de 2023. Hablemos primero del efecto dominó. Cuando la economía se refría, la economía, vamos a ver qué pasa. Empecemos por el sector hidrocarburos. ¿Cuál es el negocio del sector hidrocarburos? El sector hidrocarburos en Bolivia principalmente lo que hace es la producción de gas natural y condensado y petróleo. Pero
principalmente, prioritariamente, es gas natural lo que tenemos en territorio nacional. Es poco lo que se aporta en términos de petróleo como tal. El condensado asociado es realmente marginal frente al volumen de gas que se produce, por lo cual obviamente el gas como tal es el negocio principal cuando uno revisa y mira las cifras del sector hidrocarburos. A su vez, el petróleo y el condensado se destinan 100% al consumo local a través del tratamiento en las refinerías en Cochabamba y Santa Cruz, mientras que el gas natural tiene la oportunidad de encontrar mercados de exportación, los cuales han ido cayendo con el tiempo, pero es un tema que vamos a conversar en una lámina un poquito posterior. En cuanto al mercado local, lo podemos separar en lo que es el mercado de consumo y el mercado industrial. Cuando hablo del mercado de consumo me refiero específicamente a consumo doméstico, a lo que es el parque automotor de GNB, por ejemplo, y por otro lado entrarían todo lo que son las industrias y dentro de esas industrias, por supuesto, entra lo que es la generación termoeléctrica. Y aquí empieza a conectarse el negocio hidrocarburífero con lo que es la matriz energética boliviana, que de acuerdo a la última estadística que podemos citar más o menos entre el 2021 y 2023, la generación termoeléctrica está priorizando la matriz con un 57%, la hidroeléctrica con un 38% y la solar y la generación eólica más o menos con un 5%. De acuerdo a la data que se tiene, hay una posibilidad de que ese 5% pueda llegar a ser hasta un 12%, dependiendo por supuesto de las condiciones, del momento que se encuentre, pero hay una chance interesante de que las energías, las fuentes de generación no tradicionales puedan aportar bastante al sector. Entonces, en términos generales, ahí tenemos nuestra matriz energética a nivel país. No estamos de momento importando energía ni exportando energía, es decir, estamos generando simplemente para autoconsumo. Aquí viene la retroalimentación y es que desde esa matriz energética se alimenta también a lo que es el sector industrial y por otro lado a todo lo que corresponde al consumo, es decir, a los hogares, a las personas, al día a día, al boliviano de a pie prácticamente, todo nace desde la matriz energética. Y todo esto a su vez tiene una implicancia natural en la economía nacional. Es decir, cualquier elemento, cualquier problema o cualquier hallazgo positivo que tengamos en el sector hidrocarburos o en su defecto, decisiones que se puedan tomar en cuanto a la matriz energética, van a tener una correlación tremendamente alta con la relación de la economía nacional. Entonces, estamos realmente frente a una situación bastante importante a la hora de representar realmente la, el corazón, llamémoslo así, de nuestra economía nacional. El sector de hidrocarburos priorizó y lideró el sector con más aporte al PIB hasta prácticamente el año anterior. Lastimosamente por las condiciones que todos conocemos, hemos visto que el sector se ha visto bastante venido a menos con producciones cada vez más bajas, no ha habido una reposición de reservas y esto por supuesto ha ido rezagando un poco a lo que corresponde al sector como tal, pero eso no limita el potencial que todavía tiene y la capacidad que puede llegar a tener a efecto futuro. Sin embargo, y esto creo que es importante mencionarlo, sí hay un efecto dominó, como lo mencionaba en la, en el título de la lámina. ¿Por qué? Por un momento hagamos el siguiente ejercicio y hagamos la siguiente lógica. Las termoeléctricas compran el gas natural a un costo de $1 promedio por millón de BTU. Ese es su costo aproximado poniéndolo en costo energético. $1 por millón de BTU. Ok. ¿Cuál es el problema? El problema es que si la tasa de declinación de la curva de producción de hidrocarburos continúa su cauce hasta el año 2029-30, la producción local probablemente no sea ni siquiera suficiente para sostener a las termoeléctricas. ¿Cuál es el trasfondo de esto? El trasfondo de esto es que para mantener el sistema y la matriz energética activa,
mientras se hace una migración responsable hacia otro tipo de fuentes de generación, vamos a tener que consumir gas importado. Y el gas importado naturalmente va a ser el que hoy por hoy está pasando en tránsito desde Argentina hacia Brasil por los ductos bolivianos. Ese gas más o menos, para que tengamos una idea, tiene un costo del orden de $5. ¿Esto qué significa? Y hagamos el ejercicio relativamente sencillo. Si hoy por hoy prácticamente la mitad de la generación eléctrica está consumiendo un insumo principal prioritario a $1 y pasa a convertirse de $1 a 5, imagínense el impacto que eso tendría en cascada en todo lo que serían las tarifas y el costo de la energía eléctrica, tanto a nivel industrial como a nivel hogar. Evidentemente no es una situación a la que quisiéramos llegar, pero si es que no se toman las medidas convenientes, es probablemente donde terminemos. Como conclusión de este primer acercamiento al concepto de que todo está interrelacionado y que realmente la economía sin la energía no puede existir, entendamos que cuando el pilar energético que sostuvo en su momento el auge se debilita, no solamente va a temblar la economía, sino toda la estructura está amenazada por colapsar. Y cuando hablamos de toda la estructura, estamos hablando ya de problemas a un nivel social. Principalmente, ¿por qué? Y permítame que ahí lo voy abordando quizás desde otra variable. Uno de los principales problemas que vamos a conversar es el incremento de la inflación. La inflación, que al final del día la percibimos todos, la vemos todos, la vivimos y la sentimos todos a través del incremento de los precios, me está generando o genera como tal una disolución de los vínculos sociales. Conceptualmente hablando, hay bastante teoría al respecto, bastante escuela de pensamiento al respecto económico, que nos dice que la inflación es un elemento que disuelve sociedades. Entonces, el problema como tal es que ya empezamos a vivir en una etapa de inflación de 2 dígitos que no la veíamos hace bastante tiempo y que eso va a empezar a debilitar y a resquebrajar probablemente los propios cimientos de la sociedad tal como hoy la estamos conociendo. Es decir, van a empezar a haber cambios en el tipo de comportamiento. Esto obviamente se ha visto en otras economías, se ha visto en otros países, se ha visto eh, en otras realidades y obviamente no es lo que uno desearía para la situación local. Crónica de una declinación anunciada del ciclo del gas boliviano. ¿Qué es lo que pasa con esto? Y hagamos un poco la relación con la parte económica, la relación entre el PIB, el gas y la inflación. Esta línea que vemos en color azul representa el PIB medido en millones de dólares al tipo de cambio oficial. ¿Ok? Como pueden ver, ahí lo tengo representado desde el año 1997 hasta la proyección del año 2025. Si es que nosotros hiciéramos el recálculo de este PIB reexpresado al tipo de cambio real, a partir del 2013 genera una brecha tremendamente importante. En ese sentido, la idea detrás de esto es que nosotros podamos visualizar realmente que estamos en un escenario que nos ha puesto prácticamente, nos ha retrotraído en el tiempo más de 3, casi 4 décadas. Esa es la situación económica que hoy por hoy tenemos a nivel país. Ahora, si a eso lo comparamos con la situación de la producción de gas natural, vemos que hay una relación bastante cercana. Evidentemente, a partir del año 97 lo que vemos y tenemos es una interacción donde empezó ya a dinamizarse la industria del gas porque ya se tenía todo el avance del contrato de exportación GSA al Brasil a partir de junio del año 1999 y se redinamiza
el año 2005 con el ingreso, con la firma y el ingreso a la Argentina, nuevamente el mercado histórico de Bolivia en la década de los 70 del siglo pasado, entonces vemos que hay un impacto importante. El 2009, la caída que se ve, evidentemente obedece a una crisis a nivel global, pero fíjense que luego empieza una recuperación importante de la producción hasta el pico histórico que llegamos en la gestión del 2014, donde prácticamente llegamos a producir en promedio 60 millones de metros cúbicos día. Por otro lado, vean por favor el comportamiento de la inflación. Venía relativamente bastante contenida y controlada hasta las gestiones 2022, 23, 24 y 25. Entonces ya estamos en una situación un poco compleja. Tenemos menos producción gasífera, por ende tenemos menos exportaciones, menos divisas, mayor necesidad de subvenciones y a su vez eso está generando también que al ser un país netamente importador tengamos una relación bastante vinculada a todo lo que es el esquema de precios, ¿no? Entonces ahí por eso tenemos el problema de la inflación. Entonces, si se dan cuenta, todo el problema en sí y toda la discusión que podemos tener está conectada. No, efectivamente, respondiendo a la pregunta del título de la disertación, no son dos crisis, es la misma. En realidad la crisis empieza a nivel real y físico desde el punto de vista de la producción de gas natural como tal y la falta de reposición de reservas, como lo vamos a ver en una gráfica enseguida, y eso se convierte, lastimosamente, en una contraparte, ¿sí? En una contraparte a el aspecto económico. Entonces, la crisis como tal no empieza, como muchos dicen, no, la crisis empezó en febrero del 23, que ese es un poco el argumento que usan muchas personas diciendo a partir de febrero del 23 es que se crea el mercado paralelo. Hay otros que dicen no, todo empezó con la caída del extinto Banco Fácil, por ejemplo. En realidad la crisis, si se dan cuenta, empezó el 2015 cuando la producción empezó a caer y no hubo una reposición como tal de esa capacidad productiva. Entonces, esto, si lo vemos desde el punto de vista de las reservas remanentes, se ve un poco más complejo. Esta área que vemos pintada en rosa eh, o naranja, no sé qué color exactamente agarró el Excel, pero esa área son las reservas estimadas. ¿Y por qué digo estimadas? Porque en teoría deberíamos trabajar con reservas certificadas. ¿Cuál es el problema? El problema es que las reservas certificadas solamente son estas que están pintadas en color naranja. Durante esas brechas o espacios que quedan vacíos son los momentos del tiempo en los que el yacimiento no reportó oficialmente los niveles de reserva. Entonces, evidentemente estamos en una situación realmente compleja. Si bien hay una estimación que se hace en base a la estimación de producción, lo que estamos viendo, si superponemos la producción, es que, como vemos, hay una declinación prácticamente sin reposición. Haciendo un poco de cronología, y creo que esto es importante para entender cuál es realmente la historia que nos ha llevado al punto en el que estamos ahora. 1999 se inicia la exportación de gas al Brasil. En realidad el contrato como tal se firma en el 97, inicia el primer envío de gas, como les decía, en junio del 99. En 2005, el segundo semestre del 2005 se reinician las entregas de gas a Argentina con un precio mejor, un precio mayor al que se tenía para lo que es Brasil. Aparece un impacto normativo que es el año 2006 con la promulgación de la ley 3058, que es la nueva ley de hidrocarburos, y el 2009 se publica, ¿sí? Se hace público el recálculo de reservas, que ahí entran y se superponen varios elementos desde el punto de vista técnico y también desde el punto de vista comercial y económico, porque vale la pena recordar el concepto de reservas en el tema de hidrocarburos es que cumple con tres condiciones básicas.
Técnicamente lo puedo producir, comercialmente lo puedo vender y económica y financieramente es viable. Entonces, bajo esa dinámica es que nosotros tenemos una situación donde la reserva como tal se consolida. Esto es importante mencionarlo porque muchas veces se asocia la reserva a algo físico. Y la verdad es que la reserva puede ser menor al volumen físico, al volumen in situ que se tenga bajo superficie. Es decir, yo puedo tener volúmenes bajo tierra que no son reservas. ¿Por qué? Porque económicamente no me conviene producirlas. Un ejemplo clarísimo de eso son los volúmenes que se tenían de butímenes pesados en Canadá. Estaban eran unos lentes de petróleo pesado que estaban prácticamente bajo capas de hielo tremendamente gruesas en Canadá y no se las consideraba reservas porque económicamente no era viable. Recién se volvían viables cuando el precio internacional del petróleo superaba los $105. Obviamente, el día que superó esa barrera de los $105 y llegó hasta 150, allá por el 2014, 2015, todo el mundo corrió a producir ese volumen en Canadá y obviamente ahí sí se habló de que era una reserva. Mientras no se considera una reserva, los volúmenes físicos son simplemente recursos, ¿no? Bien, a partir del año 2017 empiezan los problemas en el sector, ¿no? Son las primeras irrupciones de agua de formación. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente que los pozos estaban cumpliendo ya con con un periodo de explotación que ya fue bastante eficiente durante mucho tiempo y obviamente ya empezaron a dar señales de deterioro en cuanto a la producción, empezaron a generar agua de formación, empezaron a tener ya problemas en cuanto a la productividad. A partir prácticamente del año 2022-2023 ya hay una declinación sin ninguna reposición. ¿Esto por qué es importante mencionarlo? Porque no ha habido una incorporación real de reservas de proyectos a partir de esta fecha. Pueden, por ejemplo, acá citar el caso de lo que se habla del proyecto Mayaya. El proyecto Mayaya, que se habló mucho el año pasado, en realidad no ha aportado ninguna reserva adicional ni producción adicional. Simplemente quedó como proyecto y hasta la fecha está un poco en duda, en vilo, qué es lo que realmente estamos, sobre qué suelo estamos pisando en esa zona. Sin embargo, vale la pena mencionar toda la parte norte de La Paz, la parte, llamémosle amazónica, el departamento de La Paz, Pando, incluso una porción importante de Beni, se considera una porción interesante dentro de la geografía nacional. ¿Por qué? Porque forma parte de la cuenca Madre de Dios que en el lado brasilero es productora de petróleo. Entonces probablemente existen indicios suficientes como por lo menos para ir a investigar. ¿Cuál es el problema? Que para hacer una investigación seria estaríamos hablando de por lo menos un presupuesto de $1.000 millones que obviamente ninguna empresa estaría en condiciones de arriesgar ese capital sin la suficiente seguridad jurídica y obviamente Yacimientos en este momento no tiene los fondos para poder plantearlo. Y yendo en esa misma línea, cerremos el 2024. ¿Qué pasó? Se da en la finalización anticipada del contrato con Argentina. ¿Por qué? Y aquí viene la parte un poco comercial del asunto. El contrato con Argentina tendría que haber terminado el año 2032 aproximadamente. Pero ¿por qué se decidió terminarlo de forma anticipada? Básicamente porque Bolivia no estaba en condiciones de cubrir la producción, no estaba con una producción suficiente para cubrir la demanda. Eso, ¿a quién le perjudicaba? Solamente a Bolivia. ¿Por qué? Porque el contrato, en el caso de Argentina, si bien tenía un mejor precio, también tenía multas más duras. Específicamente lo que había era que si Argentina pedía un volumen, voy a decir cualquier cosa, de 1 millón de metros cúbicos día, que estaban valorizados en $1 millón, si Bolivia le decía hoy no tengo la capacidad de entregártelo, automáticamente Argentina estaba en la potestad de girarnos una factura por multa por el doble, es decir, por $2 millones. Entonces,
Entonces, imagínense el daño que eso generaría a la economía nacional, ¿no? O sea, imagínense tener multas del orden de 4.000 millones de dólares durante todos los años entre 2024 y 2032. Una locura. Evidentemente se negoció para cerrar el contrato de forma anticipada, pero aparecen condicionantes, por supuesto. Y una de las condicionantes fue que aceleremos como país todos los proyectos vinculados a la reversión del ducto, del sentido del ducto, para que Argentina pueda exportar gas de vaca muerta hasta Brasil a través de los ductos bolivianos. Entonces, ahí un poco se como que cuadra la historia de qué es lo que pasó en este sentido. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ya estamos hablando a partir de 2026 en adelante, estamos en un periodo crítico donde es necesario ajustar la norma, es decir, plantear nueva ley, plantear nuevos reglamentos y empezar a ser más atractivos desde el punto de vista ya a efectos prácticos detrás de la secuencia de inversiones. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, el sector primario de la economía, que es el caso de la producción de hidrocarburos, está en un momento de declive bastante complejo. Por eso yo les decía, a partir de 2029-30, si esta tendencia sigue, ya se pone en telejuicio de que sea capaz de abastecer internamente a la demanda de las termoeléctricas. Entonces ahí sí habría un problema enorme en cuanto a lo que es el precio y la tarifa. Hablemos rápidamente de lo que es el termómetro económico. Sube la fiebre y bajan las defensas. ¿Qué significa esto? La situación vigente todos la conocemos. Faltan dólares, mercado informal, tipo de cambio paralelo. Hoy estaba en 11, perdón, en 16, 16.50 más o menos. Es más capaz que siga subiendo. La tendencia sigue siendo al alza, lastimosamente. Es una variable muy sensible a los componentes y comportamientos de mercado. Solo como dato, ayer, antes de que salga el presidente Arce a dar su discurso de que se bajaba de la carrera electoral, ya estaba hablando, estaba en 15.9 más o menos el tipo de cambio. Terminó el discurso y el tipo de cambio estaba en 15.99. Pasaron 20 minutos y ya estaba en 16.02. Hoy en la mañana despertamos y ya estaba en 16.30. Acabo de fijarme en este momento y está en 16.98. Entonces, el tipo de cambio realmente es una variable tremendamente compleja. Bueno, el tema de las comisiones bancarias, esto perjudica a las empresas importadoras y por ende es un efecto que en cascada llega a toda la población a través de lo que es la inflación. Limitaciones en abastecimiento de combustible, que volvemos otra vez al sector hidrocarburos, la inflación va en ascenso y la presión fiscal cada vez se vuelve más exacerbada. ¿Qué soluciones se intentaron dar? A ver, aquí no voy a ahondar mucho porque no fueron demasiado positivas. Se trató de hacer una gestión de la opinión pública, no tuvo ningún efecto. ¿Sí? Se dijo, no, la culpa no está acá, la culpa tienen los exportadores. Después dijeron, no, la culpa no es de los exportadores, la culpa la tiene la banca, que son unos avaros, avariciosos que están buscando recabar fondos. Después otros dijeron, no, en realidad lo que estamos tratando de plantear es que son los importadores el problema. Entonces al final la gestión de opinión pública no tuvo ningún impacto. Luego se intentó promocionar el uso de yuanes bajo la premisa de que el principal socio comercial desde el punto de vista de COMEX en Bolivia es justamente la China. El problema es que ningún banco estuvo preparado para poder hacer de corresponsal de yuanes y evidentemente tampoco hubo un interés real por parte de los proveedores a Bolivia, que son evidentemente de China, que nos puedan entregar este tipo de moneda. ¿Sí? Al final todos se siguen rigiendo bajo el manejo de dólares. La emisión de bono en dólares, este sí fue un impacto positivo, al final de cuentas sí capturaron bastante liquidez del mercado, el único problema es que de dónde capturaron liquidez de la gestora pública. Ese fue el único detalle, al final del día pareciera que salió de un bolsillo y entró a otro, pero el efecto sí fue positivo porque lograron hacerse fondos que permitieron oxigenar un poco la economía en su momento. Luego hablaron de los límites de las comisiones de giro, no tuvo un efecto real, la verdad es esa,
pusieron de que el límite era 10%, de que no había ningún problema, la banca se tenía que adecuar, lo cual fue totalmente falso. Y evidentemente hoy las comisiones de giro, hablando con varias empresas, justamente recotizando, me decían que están hoy por hoy en 155%. Entonces, evidentemente esa medida no tuvo efecto alguno. Y finalmente, otra de los problemas que vivimos y el año pasado particularmente fue el golpe, intento de golpe, caso Zúñiga, tanquetazo, como querramos llamarlo, pero fue un elemento que distrajo a la opinión pública, eh, pero fue un problema realmente, porque a partir de ese día se rompió un techo de cristal, se rompió el techo de los 10 bolivianos. Nunca antes, hasta ese día, el tipo de cambio había superado los 10 bolivianos por dólar. A partir de ese día lo superó y nunca más bajó. Entonces, ¿qué lecciones nos deja esto? Que el mercado a nivel nacional está expectante, alimentándose permanentemente de información, y esa información y esa incertidumbre la está transformando en mayores niveles de tipo de cambio y por ende mayores niveles de inflación. Otro problema vinculado justamente a lo que es el sector hidrocarburos, al sector energético, es la subvención de combustibles. Si vemos la tendencia es impresionante cómo va subiendo este número. En 2021 se hablaba de 1.114 millones de dólares, y para lo que es 2025 se prevé más o menos un valor de 2.900 millones de dólares, hablando a tipo de cambio oficial. Si hablamos a tipo de cambio real, es decir, lo que nos costaría en bolivianos conseguir las divisas, habría que sumarle prácticamente 1.400 millones más. Entonces estamos hablando de que prácticamente son 3.300 millones de dólares que nosotros necesitaríamos para poder abastecer la subvención natural de los carburantes. En algún momento, y esto por eso añadí esa línea punteada, se arguía de que el incremento se debía a los precios internacionales, cuando en realidad el precio internacional más bien ha tendido a bajar. Entonces el problema no es un problema de precio, es un problema de volumen. El volumen subvencionado está creciendo un promedio de 38% al año. Entonces uno dice, pucha, pero ¿por qué crece tanto si el parque automotor crece un 5%, si las operaciones mineras no crecen a ese ritmo y las operaciones agropecuarias más o menos están creciendo a una tasa inferior al 3%? La diferencia justamente está en la baja en la tasa de producción local de condensado y de petróleo. Entonces, ahí es un problema más de la oferta local, no tanto de la demanda local. ¿Esto cómo queda? Y un poco para visualizarlo a efectos del tipo de cambio, este gráfico que vemos a mano izquierda es el tipo de cambio desde enero del 23 a enero del 25. Como pueden ver, ahí tenemos un quiebre. Ese quiebre coincidió la tentativa de golpe de Estado con la permisividad en el uso de criptomonedas. En ese momento, si ustedes me preguntaban, y probablemente le preguntaban a cualquiera que esté medianamente haciendo un seguimiento al tipo de cambio, la pregunta natural es: ¿y en cuánto va a acabar a diciembre? Todo el mundo le decía 20 bolivianos, 18 o 20 bolivianos. Pero no pasó. En realidad acabó más o menos en 11.30. ¿Pero por qué acabó en 11.30? Porque la economía, por suerte, encontró una válvula de escape. Y esa válvula de escape fueron o son todavía los criptoactivos, que cada vez están tomando más relevancia en el mercado local. Sin embargo, esa válvula tampoco es infinita. Por lo cual, las proyecciones también para este año no son del todo positivas. Como podemos ver, más o menos se habla de escenarios en un escenario de estabilidad, que podríamos hablar de un 19 bolivianos hasta finales de diciembre, que yo creo que ya quedan cortos con la tendencia que estamos viviendo. Ya perdiendo confianza, probablemente superemos la barrera de los 24 bolivianos, y obviamente ya si existe una inestabilidad macro nos vamos a acercar a cerrar el año más cerca de los 30 que de los 20 bolivianos por dólar. Entonces, evidentemente estamos en una situación realmente compleja.
Un poco para graficarlo, este sería el tipo de cambio histórico solapado con el proyectado. Para que se entienda la situación, este es el tipo de cambio banco. Cuando digo banco me refiero a lo que le cuesta a las empresas importadoras conseguir el dólar a través del banco. Hay una diferencia significativa, como pueden ver. Y ahí aparece la alternativa al dólar cripto, que hoy por hoy es una alternativa interesante que está permitiendo que la economía encuentre un cauce nuevo, una apertura nueva y obviamente es una nueva alternativa del mercado. En esta etapa las criptos estaban prohibidas, prácticamente era casi un tema ilegal, era totalmente prohibitivo, uno estaba proscrito más o menos si trabajaba con criptos en esta temporada. A partir de acá que se legaliza el uso de las cripto, hay una adaptación del mercado. Esta temporada de enero, febrero ya empezó a operar de forma más normal y como pueden ver en el forecast que se tiene, hay una lectura importante sobre la manera en la que se puede comportar la economía. Entonces, es realmente interesante porque es no digo una solución, pero es una salida, por lo menos parche, frente a los problemas que está generando justamente la falta de divisas, que una vez más, acarreada por la falta de exportación de volúmenes de gas. Evidentemente esto se cierra en el gran ciclo de las reservas internacionales netas, que viene a ser el equivalente al ahorro que tenemos como país. Prácticamente nuestro nivel es que no hay ahorro. Si pensamos que necesitamos 3.300 millones en subvención para los carburantes durante el 2025, fíjense que la proyección que hay más o menos hasta fin de año es de 1.700 millones, prácticamente la mitad. Es decir, con la subvención nos comeríamos la reserva en 6 meses. Por eso es que se habla tanto de la necesidad de los financiamientos externos, de las aprobaciones de crédito. Eso es lo que se estaría buscando de forma permanente y persistente. Un poco para cerrar este pantallazo desde el punto de vista económico, esta es la situación 2023, 2024, 2025, forecast a diciembre. ¿Qué es lo que sucede? Y acá un poco lo pongo en la parte inferior. Hay una estanflación, eso significa que crecemos menos, fíjense, estamos creciendo al 3%, 2,8% es el estimado de cierre del 2024, que hasta la fecha no lo publica el INE. 2025, varios organismos internacionales nos dicen que vamos a crecer al 1,5%, sin embargo, si lo pasamos a dólares, equivale a una caída del 41% en PIB, más o menos, para que hagamos una relación, y esto es importante, 4 pandemias equivale a eso. 2025 equivale a que nuestra economía va a ser golpeada por 4 COVID. Esa es más o menos la situación. La inflación, que era la bandera de marketing del gobierno diciendo que era la inflación más baja de América Latina, fíjense que ya el año 2023 superó el 2%, 2024 cerró en 9,97, la estimación a 2025 a diciembre es más o menos del 19,9 y una inflación real promedio del 27,6. A la fecha, al mes de abril, se tiene registrada una inflación interanual del 15% y solamente en alimentos de más del 25%. Entonces es un problema complicado. La tasa de desocupación, que este es otro problema serio, pasa, fíjense por favor, de 3,6 a 4,5 y este año se potencia posiblemente a ser más del 10%, que este es el nivel pandemia. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo a raíz, por ejemplo, del incremento salarial obligatorio que se promulgó el 1 el 1 de mayo, perdón, de este año? Muchas empresas están cerrando las puertas formalmente y migrando al plano de la informalidad las que aún siguen operando. Entonces, por eso es que la informalidad pasó del 90 al 95% en esta temporada. Bueno, la subvención de los carburantes, este dato ya lo habíamos visto, las reservas lo propio, los tipos de cambio al cierre a diciembre 7,90 en 2023, 2024 11,30, 2025 entre 19,5 27,7 y las comisiones bancarias que iban del 18% saltaron al 68%. Y lo más probable es que terminemos con unas comisiones arriba del 200 y en algunos escenarios hasta arriba del 300% para el 2025. O sea, realmente el COMEX, el comercio exterior, se está volviendo
casi prohibitivo para los efectos prácticos. ¿Posibles soluciones? ¿Hay salidas a la situación? La respuesta siempre es sí, y son salidas del libro, pero antes de entrar a las soluciones me gustaría mostrar esta gráfica, es súper puntual. Esto nos mide y nos compara a nivel internacional. Yo tengo acá dos variables que me gustaría simplemente resaltarlas. Una es el PIB per cápita como una medida económica y otra es la esperanza de vida. Una variable económica y una variable de bienestar. ¿Ok? Lo que tenemos acá graficado, cada punto representa un país de Latinoamérica. ¿Ok? Un país de la economía. En ese, de la TAM, perdón. Entonces, si yo hago un promedio, fíjense que la gráfica queda partida en cuatro cuadrantes y aquí podemos ver un cuadrante bajo desempeño económico y bajo nivel de desarrollo y ahí estamos. Ahí estamos nosotros. ¿Cuál es el trasfondo de esto? Uno dice, pucha, qué mal. Realmente es algo negativo, es algo que debería preocuparnos, pero realmente, permítanme que les diga, no, yo no lo veo como algo realmente negativo. Al final del día, si bien nuestro tamaño como economía es nuestra maldición, pero también puede ser nuestra bendición. Nuestros problemas comparados con el resto del mundo son pequeños. Pensemos por un momento que en el caso argentino, para levantar el cepo cambiario que había, el gobierno de Milei recibió fondos de apoyo internacional, 47.000 millones de dólares para poder levantar el cepo en cuestión de 18 meses. En el caso boliviano, se estima que con 3.000 millones de dólares estaríamos relativamente tranquilos por dos gestiones. Entonces, con 5.000 millones que consiguiéramos de un crédito, obviamente con condiciones favorables por parte del FMI o del Banco Mundial o de algún otro organismo internacional con representatividad y seriedad, estamos en condiciones perfectamente aceptables para poder plantear un plan de recuperación. ¿Qué debería tener ese plan de recuperación? Estos 6 pasos que obviamente incorporan la agenda energética sí o sí. Esta lista es lo que a mí me gustaría, yo siempre lo digo en todas las charlas que me invitan, esto es lo que me gustaría ver que traiga debajo del brazo el siguiente presidente de Bolivia, que traiga una agenda de, ok, faltan divisas, ¿cómo traigo divisas? Liberando exportaciones. ¿Cómo genero más divisas de forma rápida? De darle condiciones a la agroindustria. Hoy por hoy la agroindustria, prácticamente yo hago la comparación a nivel tecnológico, está peleando contra nuestros vecinos que están armados con un AK-47 y nosotros estamos yendo con una honda y una piedra. Entonces realmente a nivel tecnológico deberíamos tener apertura para poder avanzar en una mejora tecnológica que nos permita estar en una posición y una condición mejor. Alivio tributario, por ejemplo, declarar lo que es real, una emergencia económica y bajar los aranceles de importación al 50% por un periodo, no sé, pongamos de 6 meses o de un año. Eso traería un efecto directo sobre los precios en el mercado y obviamente sobre el bolsillo de las personas, un alivio directo. Sin contar que hay la opción también de empezar a retirar impuestos transitorios, como en su época fue el ITF, o empezar a normalizar las alícuotas de impuestos, como por ejemplo en el caso de la banca y los seguros, que tributan el doble que el resto de las empresas. Mientras todas las empresas pagan el 25% de IVA, los bancos y las aseguradoras pagan el 50% de IVA. Entonces, si pudiéramos empezar a estructurar de nuevo la estructura fiscal, con seguridad que lo podemos hacer. Sin embargo, ¿qué es lo que ha pasado? Solamente para dar un pequeñísimo ejemplo. No sé si todos han sido informados o han sido conscientes, todos aquellos que somos dependientes de alguna organización con un contrato laboral, estamos sujetos normalmente al pago o a rendir o a descargar el RCIVA. Normalmente el RCIVA, para dar un ejemplo de lo que ha pasado recientemente, se calculaba, uno decía, ¿cuántas facturas tengo que juntar para que no me descuenten? Uno decía, ok, es mi sueldo
menos el aporte de AFP, menos 4 salarios mínimos. Esa era la regla más o menos práctica con la que uno sacaba, decía, este es el monto de facturas que debo presentar para que no me descuenten. Bueno, ¿qué ha sucedido con el decreto del 1 de mayo en el que se aprueba el incremento salarial? Que en un artículo aparece una disposición adicional que a partir de ahora, en vez de restarle 4 salarios mínimos a ese cálculo, hay que restarle 3 salarios mínimos. Entonces, si alguien hacía su cálculo de facturas diciendo, ah, pucha, tengo que presentar, no sé, voy a decir cualquier cosa, 10.000 bolivianos en facturas, bueno, ahora tiene que presentar 12.750 bolivianos en facturas. Entonces, ¿qué pasó ahí? Más bien, en vez de ser un alivio tributario, es un afán más bien de buscar cómo recaudar. Austeridad estatal, creo que este es un tema tremendamente discutido, no voy a entrar en mucho detalle, simplemente algunos datos muy puntuales. Hay 58 empresas públicas, de las cuales 54 están con déficit de quiebra. ¿Cuál es el problema de fondo? Que siguen funcionando, que tienen trabajadores, que tienen funcionarios, y es lo que yo digo, esos funcionarios van a recibir igual su incremento salarial, su retroactivo y todos los beneficios de norma. Hay que eliminar la subvención, efectivamente, pero no como alguna vez se intentó en una Navidad, me acuerdo, que duró una semana, ¿no? Lo implantaron en una Navidad y lo levantaron en un año nuevo, subieron 88% el precio de los carburantes en el mercado. La eliminación de la subvención debería hacerse como se ha hecho en países un poco más organizados, como es el caso de Zimbabue o como fue el caso de Noruega. Tomaron el costo subvencionado y semanalmente lo iban incrementando en 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos, hasta que alcanzó los niveles internacionales. ¿Qué nos queda finalmente? Y creo que es la joya de la corona, que el Estado pueda brindar seguridad jurídica a las empresas. Que esto va de la mano con la propuesta de modificar la norma de hidrocarburos y con lo que estábamos conversando con el ingeniero Hernán justamente al inicio de la charla, también, ¿por qué no?, la normativa del sector eléctrico. Aquí no voy a leer esto, pero en términos generales, el problema en sí de la ley de hidrocarburos, la solución es cambiar la norma lo antes posible. Entonces, bajo esa presentación, bajo esa lógica. En términos de fomentar a las energías renovables y a la transición energética, porque eso nos va a dar la apertura de poder trabajar. Entonces, cuando hablo de la apertura de poder trabajar, es dejar un poco la dependencia hacia lo que es la parte de generación termo y empezar a migrar hacia otras fuentes alternativas, hacia fuentes amigables, como es el caso de plantas solares, plantas eólicas, darle más incentivo a la parte hidroeléctrica, y esto obviamente debería acompañarse desde incentivos también de varias formas. Por ejemplo, ¿por qué no pensar en un incentivo de durante 5 años las empresas que implementen este tipo de tecnología no van a pagar tal o cual impuesto? Entonces habría que incentivarlo de alguna manera. Políticas de subsidio y mercado energético, hay que rediseñar las políticas. Al final del día hay que empezar a migrar el esquema para que sea sostenible, porque si no, es lo que estábamos conversando, es un agujero en el que se va prácticamente todo nuestro fondo se está destinando a esto. En términos económicos general, lo que ya les decía, ¿no?, abrir las exportaciones, modificar las importaciones, apoyar a la agroindustria, cambiar el régimen impositivo y dar seguridad jurídica. Y en términos generales, hablar de modificar leyes, hablar de cambiar políticas, hablar de soluciones. En conclusión, la economía y la energía van de la mano, no podemos negarlo, y yo la verdad me quedaría, les agradezco su tiempo y me quedaría con esta lámina, que es la que realmente me interesa que nos quede en la retina, porque realmente al final del día es la que nos está marcando la realidad. La energía y la economía van de la mano, una no puede existir sin la otra, y tenemos que empezar a entender de que cuando la economía está en problemas hay que mirar hacia atrás, y lo más probable es que sea una crisis real, como es este el caso, que nace de una crisis energética originada por una falencia del sector hidrocarburos. Muchísimas gracias por la atención y quedo abierto por favor a cualquier consulta y que podamos dialogar y conversar. Muchas gracias,
al magíster Juan Fernando Subirana por su presentación. Invitamos al público presente a que haga sus consultas, bien sea solicitando la palabra en la sala digital o tal vez escribiendo directamente las preguntas en el chat. Está cedida la palabra, distinguida audiencia. Marcelo, eh, Tiene la palabra, académico presidente. gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer al Master of Science, a un profesor de primer nivel, un economista reconocido, por su excelente presentación. Nos ha dado un panorama preciso, claro, y por supuesto nos muestra que estamos yendo hacia unos años próximos bastante complejos, si no son críticos, pero muy complejos. Pero dentro de esa complejidad que nos ha presentado, y le hago la pregunta a Juan Fernando, que por supuesto tenemos la economía, ha presentado 6 aspectos que tendrían que adoptarse en el próximo gobierno, que se inicie en noviembre de este año. Por supuesto, yo estoy de pleno acuerdo con esas ideas, ¿no? De liberación, de importaciones y, por supuesto, también de eliminación de las subvenciones, 2 aspectos bien críticos. Pero en el ínterin, estamos bajando nuestra producción fuera de las termoeléctricas. Tenemos 3 componentes, o 4 componentes adicionales dentro de la sociedad boliviana que utilizan gas. Al margen de las termoeléctricas, tenemos el industrial y comercial, por un lado, el domiciliario, por otro, tenemos el transporte que utiliza el gas natural comprimido y también tenemos el gas licuado que cubre las necesidades energéticas de muchos sectores periurbanos y rurales hoy en día, de manera tal de que las termoeléctricas significan, según mi análisis que hice no ahora, ¿no? Sino hace un poco tiempo, significan un 30-35% del consumo de gas natural en Bolivia, termos. El resto es la sociedad que consume. De manera que si no hay gas, al margen del problema eléctrico, tenemos el problema de la comunidad que no va a tener ni gas natural, ni el transporte va a sufrir enormemente, etc. ¿Qué soluciones cree usted, Juan Fernando, que podemos adoptar en los próximos 3-4 años antes de llegar al famoso 2030? No, buenísimo, buenísimo, ingeniero. Muchísimas gracias por la pregunta. Efectivamente, como usted bien lo menciona, el sector del gas al final del día, a nivel interno, tiene vigente o dependen de él muchísimos sectores, no solamente la parte termoeléctrica, muchas industrias dependen de él, muchos hogares dependen de él, el transporte también. Hay un trasfondo ahí, y creo que es importante también mencionarlo. Em, Más o menos en economía se habla de que por el equivalente a 10 años de, llamémoslo así, vulgarmente de borrachera económica, hay un año de resaca. Eso quiere decir que si hemos pasado 20 años en un modelo que ha sido realmente complejo en el manejo o irresponsable en el manejo de recursos económico, vamos a pasar unos 2 años por lo menos de sequía a partir de que se implementen las soluciones. Eso quiere decir que efectivamente tenemos que estar en condiciones de poder mantener una situación medianamente estable para esos 4 sectores que usted mencionaba, que no les falte el insumo productivo. Entonces ahí el problema de fondo va a ser si la producción local no está en condiciones hoy por hoy de abastecerlo, vamos a tener que empezar a comprar gas directamente de la parte argentina y ahí se nos quintuplica el precio. Bueno, una solución que se está planteando y que me parece bastante razonable dentro de las opciones limitadas que hoy por hoy se tienen es una propuesta que entiendo que se ha elevado a la Cámara de Diputados de una nueva ley de fomento a la producción, ya no a la exploración porque sabemos de que no es
no es momento de pensar de soñar en exploración, pero sí a la producción de gas natural con destino a mercado interno. ¿Qué plantea esa ley? Esa ley dice, por encima de la producción base que está en declinación, el Estado, el gobierno, YPFB o quien fuere, le pagará al productor un extra, que de acuerdo al borrador de norma que vi era de $1 por millar de pies cúbicos. Haciendo ese ejercicio, se alarga la vida útil de los campos por lo menos 5 años a nivel de sostenibilidad en términos de costo operativo, y eso permitiría de que existan inversiones, aunque sean menores, y permitan que lleguemos hasta por lo menos ese periodo complejo del 2028-2030, y hasta eso evidentemente deberíamos ya tener una norma modificada, una ley que tenga una apertura mayor para poder recibir inversiones extranjeras, ¿no? Pero ese sería, yo creo, una salida que la he visto muy viable. Lastimosamente, por experiencia, soy un poco escéptico a las leyes de incentivo. Nunca he visto una que funcione hasta la fecha realmente, pero esperemos que esta sí sea la excepción porque la necesitamos sí o sí, porque ya no es un problema de flujo. Al final del día eh, es un problema de necesidades a nivel interno o de consumo de mercado interno, como bien lo menciona. Y complemento mi pregunta, pues el gas que se utiliza en Bolivia en estos momentos, tanto en las termoeléctricas como se utiliza en la industria o domiciliario o en transporte, está subvencionado en parte. El precio es muy bajo, no es el precio real del gas. De manera que ahí hay otro problema. Tendríamos que liberar un poco para que esa ley funcione, liberar a los productores para que puedan pueden vender a un mejor precio el gas, lo cual implicaría también todo un problema, un reajuste de toda la economía, porque hasta el momento está subvencionado y si compramos gas a la Argentina no lo vamos a poder subvencionar, tendríamos que venderlo al precio comercial. Y usted ya lo dijo que está en $5 el millón de BTUs. Yo tengo algunos datitos todavía que está la cosa más alta, ¿no? Cerca al doble he puesto en Villazón. Bueno, de todas maneras, ahí hay otro problema, que es subvencionado el gas. ¿Y cómo solucionarlo? ¿Qué opina usted de Juan Fernando? Ahí evidentemente lo que habría que hacer, y es un tema muy complejo, es cambiar la estructura completa de la gestión de no solo el sector, sino también a nivel económico. Hay soluciones muy duras al respecto, pero inmediatas. Justamente tuve la suerte de participar en un conversatorio que organizó la misma universidad, la UPSA, con uno de los economistas que asesoró al proceso de dolarización de Ecuador. Y este señor, el profesor Salles, que justamente va a venir a un foro en agosto a dar una charla sobre el tema, nos decía, bueno, el problema que ustedes tienen, él nos hacía un diagnóstico, él decía, el problema que ustedes tienen es estructural a todo nivel, porque hablaba, o sea, ustedes nos hizo una radiografía, ¿no? Y nos decía, el problema de ustedes tienen problemas a nivel de oferta, tienen problemas a nivel de demanda, tienen problemas a nivel del consumidor que está acostumbrado a pagar precios más bajos de lo que realmente están en un mercado competitivo. Ok. ¿Cuál es la solución? Y él decía, bueno, una solución que en su momento la aplicó Ecuador es dolarizar. ¿Cuál es el problema de fondo? Y ahí yo le digo, pucha, el problema es que no, probablemente en Ecuador no hay grupos de personas que aparecen con cachorros de dinamita y amenazan con explotarse afuera de los ministerios, le digo. No, me dijo, sí, efectivamente los problemas sociales hay, etcétera, pero a nivel académico teórico, este señor planteó algo que a mí me quedó marcado y realmente me pareció una solución interesante. Él dice, si ustedes toman un camino a nivel Bolivia y dicen dolarizo, ok, ¿cuánto tiempo tarda eso en aplicarse? 30 días. Pucha, yo lo miro y le digo, me parece corto, y no me dice, no, es que tiene que ser rápido porque es una medida de shock. Primer punto. Nos explicó cómo se hizo el proceso en Ecuador, bastante súper práctico, muy ejecutivo,
Y una vez pasan esos 30 días, él dijo, ahí sí, evidentemente el golpe es muy duro, pero en cuestión de 3 meses, ustedes tienen de vuelta inversiones internacionales. ¿Qué sucede con eso? Vuelven a estabilizar los niveles de precios relativos, no los niveles de precio a los que estamos acostumbrados, y reeducamos al consumidor y reeducamos a la economía. Obviamente es casi como decir empezar de foja cero. Es un tema súper duro y de verdad que es un debate súper interesante el que podríamos plantear ahí, ingeniero, pero yo creo que es una de las posibles soluciones, porque ahorita, tal como usted lo plantea, y estoy totalmente de acuerdo, es un problema estructural. Estamos mal acostumbrados a pagar mucho menos por un producto que cotizado en cualquier mercado vale 2 o 3 veces más, o hasta, como usted dice, hasta 10 veces en algunos casos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tomar medidas un poquito duras, va a haber que llegar a tomar medidas un poquito duras, pero lastimosamente ahí vamos a tener que hacer un balance, bueno, no vamos, no van a tener que hacer un balance los gobernantes entre la solución óptima y la posibilidad de la gestión social, llamémoslo en ese sentido. Gracias, Ya, Juan Fernando. Tiene la ya, sí. palabra Jaime Alcides Alvarado. Muy buenas noches. ¿Se me escucha bien? Sí, Sí, claro. Ya, perfecto. Ya, brevemente, yo ya les puse en el chat porque no me habilitaba el micrófono. Les decía que en la década del 80 y después del 2012 se han ratificado estudios que dicen que tenemos 40,000 megavatios potenciales en proyectos hidroeléctricos sostenibles y realizables. ¿Ya? Nuestra demanda máxima en 15 minutos no supera los 1,700 megavatios actualmente. Entonces, si nosotros, por ejemplo, si el nuevo gobierno abriera, como en el Brasil se tiene un sistema de subastas para poder recibir inyecciones de capital o directamente inversiones de empresas extranjeras para hacer estos proyectos hidroeléctricos. Yo soy ingeniero eléctrico y docente de la Gabriel Renaud Moreno hace más de 30 años. Les digo, las estimaciones que tengo es que en proyectos cortos de 3 a 7 años se podría tener más de 10,000 megavatios produciendo, de tal manera que ese sería nuestro colchón para poder exportar, obviamente, energía eléctrica, porque nuestra demanda no va a crecer en los próximos 5 o 10 años más de 2,000, 2,500 megavatios. Y solo como dato les doy, si podemos construir la línea hacia el Brasil, haciendo obviamente el cambio de frecuencia, porque ellos tienen 60 ciclos, el Brasil crece cada año en 3,000 megavatios. O sea que esa sería la esponja a la que podríamos ir exportando energía eléctrica. Basta que les vendamos, qué sé yo, 10 centavos más barato de su precio promedio que tienen ellos, nos comprarían la energía eléctrica. ¿Qué opina mi estimado Juan Fernando? gracias, ingeniero. La verdad, por los datos están fantásticos. Y yo coincido, he visto también algunos estudios de esa naturaleza. Evidentemente, cualquier solución que se plantee, tanto del lado eléctrico como del lado, llamémosle, del lado gasífero, hidrocarburífero, son por lo menos, como usted menciona, mínimo, mínimo, se habla de periodos de 3 años en algunos casos, en el caso de hidrocarburos se habla de entre mínimo de 5 años, pese a que hay algunos proyectos en puerta que pueden salir en año y medio, pero bueno, son algunos casos muy especiales. Pero el trasfondo de esto, y bien que lo menciona, es la voluntad de querer exportar. Y ahí, por lo que he escuchado y he conversado con varios amigos vinculados a la parte de la provisión de equipos y materiales, entiendo que ya hay un proyecto piloto que está desarrollando de transmisión justamente para interconectarse con el sistema brasilero. No entiendo que no lo han promocionado, entiendo que no lo han, llamémoslo, publicitado, pero ya hay por lo menos un avance, lo cual me parece bastante positivo de que estén pensando un poco en esa línea. Obviamente cuando esa línea esté, cualquier inversión para poder pensar
en la exportación de energía va a ser totalmente viable, cualquier proyecto se va a volver tremendamente rentable, incluso hoy por hoy los proyectos de energía de generación no convencional, de la famosa energía renovable, van a tomar otro cariz que yo creo que va a ser interesante también evaluarlos con precio de exportación, que hoy por hoy los evaluamos con precio local y probablemente no cierran económicamente, no son viables, no son atractivos, ¿no? Pero en el sentido que usted plantea, yo creo que estamos en el camino, estaríamos en el camino correcto y ojalá que, como le digo, así como yo decía, bajo el brazo traiga las soluciones en lo económico, también traiga soluciones en lo técnico y esa, la que usted plantea, me parece una solución bastante puntual, bastante importante y creo que nos aportaría muchísimo en el sentido no solamente físico de consumo, sino también en el sentido económico para mejorar obviamente las perspectivas, pero obviamente no es a corto plazo como usted bien lo menciona, ¿no? Correcto, gracias. La A palabra usted. la tiene el miembro consejero Hernán Peña con su pregunta. Así, Adelante, estimado Hernán. Fernando, excelente tu presentación. Eh, Veo que tienes mucha experiencia en la parte de hidrocarburos, o sea, los- las diapositivas mostradas son excelentes. Eh, pero no has mencionado los biocombustibles. Sería importante saber tu opinión del biodiesel y del bioetanol que se está usando actualmente. En gasolina se está usando bastante ya, pero en biodiesel está todavía recién empezando. Y la otra pregunta que no has mencionado tampoco es para solucionar la crisis económica del país. ¿Qué piensas de la minería, del oro, del litio, del mutún, que es una planta que se acaba de poner y parece que puede ser interesante? ¿Cuál sería tu opinión sobre la minería en general en Bolivia? No, buenísimo, buenísimo, ingeniero Hernán, muchísimas gracias por las dos preguntas. Respecto a la primera, el tema de los biocombustibles, al final del día, todo lo que es también generación o aporte por biomasa, son temas que deben ser considerados y tomados en cuenta dentro del análisis. Efectivamente, hay una mayor participación de todos los biocombustibles dentro de la estructura, dentro de todo lo que corresponde hoy por hoy a la mezcla que se está entregando a los mercados. El único problema real que yo veo en el problema en los biocombustibles, y la verdad que tuve la suerte de estar en una charla que dio el ingeniero Cristóbal Rodas, justamente del ingenio Aguaí, sobre este tema, y él lo mencionaba de forma muy tajante, es la falta de planificación. Porque él decía, si es que tuviéramos la suficiente capacidad de planificación, es decir, si hubiera una proyección, un forecast de demanda y le dijeran a los ingenios, ¿saben qué, señores? Vamos a necesitar estos volúmenes con esta tasa de crecimiento de esta manera para los siguientes periodos de tiempo, las inversiones que estos señores pudieran haber hecho años atrás, créanme, hubieran sido realmente importantes, ¿no? La verdad que él mostró un plan de inversión espectacular que no lo llevó a cabo porque no sabía exactamente si se necesitaba o no el volumen, justamente por la incertidumbre de la demanda. Y la verdad que a mí me gustó bastante la exposición que él presentó de este tema, porque desmitificó, y creo que es bueno que lo comente, desmitificó mucho el tema de que él dijo que había que cambiar un poco el chip de que no era comida o combustible, de que no son dos elementos dicotómicos totalmente complejos y opuestos, sino que van de la mano en el sentido de que si se pudiese planificar, tendríamos un desarrollo mucho más importante. Evidentemente no son la solución final al problema, pero sí son una parte importante de la ecuación. Ahora, respecto a la consulta que hacía de la minería, a ver, ahí permítame que le responda en dos dimensiones. La primera es la dimensión fiscal. Personalmente, yo opino que habría que ver la forma y la posibilidad de incrementar la renta de impuestos vía minería. ¿Cuál es el problema? Si nosotros comparamos hidrocarburos y minería, son los rubros industriales
de recursos naturales no renovables con mayor volumen a nivel nacional. Sin embargo, en el caso de hidrocarburos, el government take, es decir, el porcentaje de la renta que se lleva el Estado, en algunos casos supera el 80-88%. En el caso de la minería, hoy por hoy es del 5%. Entonces hay un desequilibrio respecto a los sectores. Entonces, yo digo, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? La diferencia entre uno y otro es que probablemente los ejecutivos de las petroleras no van con un cachorro de dinamita a las reuniones. Que allá ya pasa por un tema más de esa naturaleza, tristemente. En el caso del litio, y ahí sí es un problema, eh, lastimosamente he estado revisando, acompañando algunas investigaciones de unos estudiantes en pregrado. Eh, Creo que en el caso del litio, lastimosamente, perdimos un momento culmen del negocio. Y cuando digo perdimos un momento culmen del negocio, es justamente la etapa de los mejores precios, de los mejores momentos de cotización, y lastimosamente pareciera que la tendencia es que no van a volver a aparecer esos niveles de precio. Y el otro problema que va de la mano de este tema es que en el caso del litio del salar, es como al ser recursos evaporíticos, el caso del litio, es que el nivel de humedad que tiene el salar es bastante elevado, por lo cual los costos de producción son bastante más elevados que un proyecto estándar para una empresa internacional. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en su momento? Que obviamente prefirieron migrar un par de kilómetros más allá y se fueron obviamente a los salares de Chile, que son totalmente secos todo el año redondo. Entonces, a nivel de eficiencia de costo, no somos la mejor opción, si bien en cantidad somos el yacimiento más grande del mundo, pero a nivel de eficiencia en costos no somos el más eficiente en costos y perdimos, me parece, la ola de precio. ¿Cuál es el problema de fondo? Que a la fecha o hasta la fecha no hay claridad respecto a cuáles son las condiciones de ese negocio. Es más, creo que han sido bloqueados todavía los contratos de explotación de litio en el Congreso porque no se sabe ni siquiera cuáles serían las alícuotas vinculadas a las regalías y participaciones en este caso. Entonces, sí es un tema, es una gran tarea pendiente que le está dejando este gobierno al siguiente, el poder cerrar lo que vendría a ser la explotación del litio y que sea un elemento importante en la economía. Sin embargo, haciendo cálculos, y esto un poco para tener la data, el mejor año de litio probablemente equivalga a un tercio o un poquito menos del mejor año del gas natural. Entonces, tampoco es que va a ser un reemplazo a nivel económico de lo que es el sector de hidrocarburos. Pero sí o sí es un recurso que no podemos desaprovechar. Ya perdimos la oportunidad de ganar bastante. No nos quejemos del costo oportunidad, pero sí vamos para adelante y busquemos una solución para avanzar sobre él. Faltó el mutún, el hierro, parece interesante. Ah, ok, sí, perdón, me fui por el lado del litio y me quedé ahí. No, en el caso del Mutum, ahí yo creo que la oportunidad está servida, creo que hay bastantes oportunidades, principalmente por la ubicación geográfica, la capacidad que tenemos de salida al mercado, hay una oportunidad importante. Las condiciones igual habría que dejarlas totalmente traslúcidas y claras respecto a cuál es el aporte real que este tipo de empresas está dejando al final del día. De la misma forma y con el mismo afán con el que se transparentó, por ejemplo, todo el sector de hidrocarburos, donde prácticamente uno puede entrar a las páginas de YPFB y descarga todos los contratos y uno puede hacer su propio análisis tranquilamente. De la misma manera debería suceder en todos estos sectores estratégicos, ¿no? Pero sí no podemos descartar ese tipo de oportunidades. Al final de cuentas creo que no hay que no hay que menospreciar ninguna de estas oportunidades y más bien buscar algunas otras, como bien mencionaban, justamente el caso, por ejemplo, lo que mencionaba el ingeniero Jaime Alcides sobre el tema de proyectos eléctricos, también por qué no reflotar el famoso proyecto de Rosita, que también debería tener un impacto tremendamente interesante a nivel hídrico. Entonces,
Hay muchos proyectos que vale la pena reflotar, sí, pero yo diría primero tratemos de resolver los problemas que hoy por hoy tenemos, cementemos un poquito el camino, tranquilicemos un poco a los mercados y volvamos a traer inversionistas, que es lo que al final del día nos hace falta, ¿no? Gracias, Fernando. Sigue Muchas ofrecida la gracias. palabra, distinguida audiencia. Tenemos una pregunta en el chat. Indica lo siguiente. Dice, viendo las posibles soluciones presentadas y considerando los tiempos de gestión, eh, ¿cómo concibe usted el tiempo que tendría un potencial nuevo gobierno para poder implementar las soluciones y salir de la situación en la que nos encontramos? Bien, muy buena pregunta, gracias. Yo creo principalmente que independientemente de los tiempos que demore alguna de estas soluciones, porque pensemos en el caso de modificar la ley de hidrocarburos, construir la ley, supongamos que podamos hacerla en 6 meses, plantearla y someterla a aprobación y conseguir la aprobación de todos los actores en la Asamblea Legislativa Plurinacional nos va a tomar 2 años. Entonces prácticamente ahí la siguiente gestión se comió media gestión de gobierno solamente modificando la norma. A partir de ahí, recién van a empezar a llegar las empresas o los capitales interesados en decir, pucha, sí, me interesa, no me interesa, esta área, esta otra área. Y probablemente quienes primero demuestren interés son las empresas que actualmente ya están operando en Bolivia y que siguen apostando por quedarse en Bolivia. ¿Qué es lo que va a pasar? Van a empezar a buscar inversiones y van a tardar un promedio de 5 años en el mejor de los casos en aportar producción, 7 en un caso estándar, 10 en un caso razonable. Entonces estamos hablando de soluciones van a tardar reales 12, 13 años. Pero ¿cuál es el trasfondo de esto y qué es lo que yo pienso realmente que es la responsabilidad del gobierno entrante? Es dar las señales correctas. Porque ¿cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es la incertidumbre, que esa es la que paraliza a todos al final del día. El momento en el que reconocemos, y nos pasa mucho, y por lo menos lo converso mucho con empresas, con directivos, con dueños de empresas, pasa mucho esto. ¿Qué sucede? Mientras que ellos no saben o por lo menos no perciben lo que va a pasar, no toman acciones. Pero en el momento en el que asumen de forma fehaciente y dicen, no, ok, dentro de 6 meses vamos a estar igual o peor que hoy, empiezan a tomar acciones, empiezan a cambiar de medidas y empiezan a programar sus decisiones. Entonces, en ese sentido, yo insisto, el gobierno que venga, aparte de hacer las cosas bien, tiene que decir que va a hacer las cosas bien. Y eso obviamente va a generar estabilidad, va a generar tranquilidad y esperemos que pueda generar un poco de calma en el mercado que lo necesita, pero de forma urgente, ¿no? Por eso les decía, el ejemplo que les daba, el tipo de cambio que ya está bordeando los 17 bolivianos hoy y hace 2 días no llegaba a 15.30, ¿no? Entonces el mercado está desesperado por estabilidad, por una línea clara y por certidumbre. Sigue ofrecida la palabra, distinguida audiencia, tanto micrófono como en el chat. No tenemos más preguntas, académico presidente, tenéis la palabra. Gracias, Marcelo. Juan Fernando, una última pregunta por mi parte. Hace unos minutos hemos hablado de la parte eléctrica. Bolivia es una isla energética desde el punto de vista eléctrico. Solamente tenemos una conexión que ha entrado en operación con Argentina, que se vende energía eléctrica a Tartagal. Creo que son por año, creo que es de algo así como 120 megas que se están exportando de la planta termo de Yacuiba. Pero conectarnos con el Brasil no tenemos conexión, no hay las grillas del Brasil y de Bolivia no están conectadas
y necesitamos conectarnos y en el mejor de los casos son 500 kilómetros de interconexión y esa interconexión puede llevarnos a costos del orden de 2.000 millones de dólares. Por el otro lado, Paraguay tiene precios muy bajos de su kilowatt hora, o sea, la energía residencial, que es la más cara en todos los países. La industrial es más barata, la residencial siempre es más cara. De manera que también Paraguay es un país interesante para Bolivia de interconectarnos y las distancias son menores, son como 400 kilómetros para interconectarnos. ¿Qué opina usted si valdría la pena? No hablo de exportación, cuidado. Estoy hablando que en este periodo en que las termos van a bajar o a lo mejor se van a cerrar las termos, si no hay gas, pues tendríamos que tener energía eléctrica de algún lado. Nuestra producción de energía eléctrica es básicamente, si se cierran las termos, es hidro y en el mejor de los casos vamos a llegar a 1.200 megas. Porque no hay grandes proyectos para el año 2028 o 30. ¿No? El Bala o Rositas, esos son 6, 7, 8 años y esos serán para el 2035 posiblemente. De manera tal de que habrá la producción hidroeléctrica para cubrir las necesidades, yo creo que del occidente, y el oriente no va a tener energía eléctrica, y entonces necesitamos pensar en interconexiones para importar energía eléctrica. ¿Qué opina usted, Juan Fernando? Yo creo que es un escenario complejo pero necesario. Al final de cuentas vamos a necesitar hacer un balance entre lo que va a ser una inversión en interconectarnos a sistemas internacionales para abastecernos de energía eléctrica o el costo o presupuesto que va a ser comprar gas a la Argentina para poder venderlo a las termoeléctricas. Caso contrario, lastimosamente, vamos a empezar, y suena muy feo lo que voy a plantear, pero vamos a empezar lastimosamente en la última etapa ya de países de carácter socialista, que son los racionamientos, los apagones y ya es una situación mucho más compleja. Entonces ahí sí o sí el gobierno va a tener que hacer un balance entre qué es más conveniente, tener una línea conectada a un sistema internacional o en su defecto tener un presupuesto asignado para poder hacer la compra de gas natural y abastecer a las termoeléctricas para que el mercado no quede desabastecido. Entonces, hay que hacer un balance. Yo creo que es una solución pensando tanto en la importación y por qué no, ojalá algún día usar esa misma línea para exportar. Yo creo que sería una inversión atractiva, pero habría que hacer el balance, como le decía, ingeniero. Ok, gracias, Juan Fernando. Ok. Tiene la palabra el maestro consejero Hernán Peña. Fernando, considerando que la declinación del gas, ya como tú lo has mencionado, el 2030 se va a poner súper crítico y esto no es una opinión, digamos, sino que es una evidencia ya por la información que tiene IPFB, que tiene el Ministerio de Hidrocarburos. ¿No crees que ENDE, por ejemplo, que es uno de los grandes consumidores de gas, ya debería estar pensando qué va a hacer con la tarifa eléctrica? Sí, a ver, el tema de la revisión tarifaria es un tema súper complicado y bien que lo plantea, ingeniero, le agradezco que lo saque a colación porque la revisión tarifaria por norma debería realizarse de forma periódica, cosa que la autoridad eléctrica no lo ha hecho. Lo mismo sucede en otros sectores, como es el caso del sector de hidrocarburos, donde la tarifa de transporte también debió haber sido revisada con una periodicidad quinquenal. Pasaron 20 años y nunca se hizo. Ya vamos para 25 años y no se ha hecho, y si se hace tampoco es realmente lo que debió haberse planteado, lo que debió haberse hecho entonces. Efectivamente, yo creo que hay que hacer una reestructuración normativa que incluya todos estos aspectos. Yo sé que suena un casi borrón y cuenta nueva, pero es lo que vamos a tener que hacer. Reconocer las inversiones que existen, reconocer las necesidades a nivel de demanda,
No, yo creo que ahí sí tenemos que ser muy técnicos como país a la hora de definir esa proyección de demanda, no quedarnos cortos en su momento. La verdad es que quedaron muy cortas las proyecciones de demanda de consumo de energía, justamente porque lo que querían era tener disponible para poder firmar contratos de exportación gasífera con volúmenes mayores. El problema es que el mercado, al final de cuentas, actuó como se preveía que iba a actuar y creció incluso más de lo que se preveía que iba a crecer. Entonces, yo creo que hay que sincerarnos. Vale la pena hacerlo a nivel de norma, a nivel de precios, tarifa y, por supuesto, a nivel ya procedimental para que toda la normativa quede ajustada a la realidad vigente. Como le decía, y lo conversamos, ¿no? La ley está del 70 y pico, creo 77. La ley de hidrocarburos igual ya cumplió prácticamente un ciclo, lleva 20 años prácticamente en vigencia. Y obviamente los niveles de reserva de producción son totalmente diferentes. Entonces necesitamos tener normativa flexible, una institucionalidad que acoja a la realidad vigente. Hay como una luz para Ende. Ellos tienen dos proyectos en este momento que están ya con pues, el 80% de construcción, que es Ibirizu y Miguillas, que sumando los dos da 500 megabits. Si tú pones esos dos proyectos, reducirías casi en 2 millones de metros cúbicos por día de gas natural. Pero yo lo que veo es, digamos, que el gobierno debía darle luz verde y velocidad a eso, porque eso solucionaría en parte el problema del gas. Sí, totalmente. El problema de fondo, yo creo que vuelvo a insistir con eso, es la voluntad de reconocer todos esos proyectos en tarifa, ¿no? Al final del día va a pasar por ahí, ¿no? Gracias, Fernando. No, gracias a usted. Académico presidente, le deseo la palabra para el cierre. Gracias, Marcelo. Bueno, nuevamente nuestro agradecimiento por la excelente presentación, por las ideas y por las sugerencias expresadas por nuestro distinguido disertante, el Master of Science, Juan Fernando Subirana, que creo nos han iluminado y nos han dado pautas para seguir pensando en esto y poder seguir contribuyendo, y que considero que esta no es la última, llamaremos, el último intercambio de ideas sobre este particular. Como Academia de Ciencias vamos a tener que realizar varias reuniones a lo largo de este año para que podamos como Academia de Ciencias ser pues un referente en materia de energía y de economía para el próximo gobierno, ¿no? Y creo que esta es la misión de la academia, y el apoyo vuestro, me refiero a Juan Fernando y de todos los académicos, los consejeros y de todos los investigadores acá, va a ser valioso. Así que gracias nuevamente, Juan Fernando, por la excelente presentación y las sugerencias. Agradezco al académico Marcelo Michel por su apoyo en la organización y en el desarrollo de esta reunión. Y bueno, les damos pues las buenas noches y que tengan un buen fin de semana, y nos reuniremos pronto nuevamente para seguir cambiando ideas sobre este particular. De esta manera llegamos al final a la 27ª edición del Café Científico. Agradecemos a nuestro disertante por la participación y el conocimiento difundido en la comunidad y a los asistentes por su asistencia. La grabación del evento estará disponible en breve a través de los canales regulares de difusión de la Academia de Ciencias de Bolivia, Departamento de Santa Cruz. Tengan todos muy buenas Gracias. noches. Gracias, buenas noches. Muy buenas las Buenas cosas. noches, gracias. Gracias, buenas noches.